Amigos, nos pasamos ahora sí de la danza, del baile, de la música, nos vamos directamente a la literatura. Lo importante, hacemos énfasis y hemos hecho mucho énfasis en la importancia de la literatura y de la lectura aquí en este programa, en Imaginarte. Así es que vámonos con un tema y con un libro específicamente, porque tenemos aquí a una autora el día de hoy, a Marta Salim Naime. ¿Cómo estás, Marta? Escritora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, buenas tardes. Mucho gusto, bienvenido a Imaginarte, este es tu programa. Qué amable, muchas gracias, muy bonito set. Gracias, gracias. No lo hice yo, pero a todos los que hice el set, la verdad es que estamos muy contentos por ello y gracias por tus flores. Muchas gracias. En eso. Oye, cuéntanos de este libro que estábamos platicando ahorita, que lo tuviste por ahí en la feria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí, es mi primera novela. Primera novela. Y la presenté por primera vez en la Feria del Libro de la Universidad de Nuevo León el 14 de marzo. Sí. Es una historia que está centrada en Líbano en 1910. No es casualidad que yo tengo mis antecedentes. Sí, estaba leyendo ahí. Sí, libaneses. Ajá. Pudo haber sido la historia de mis abuelos, de mis bisabuelos. Hay algunas anécdotas por ahí que forman parte de la historia, pero nunca fueron suficientes para hacer una historia biográfica. Ok. O sea, ¿no es una historia biográfica, es una historia ficticia? Sí, totalmente, pero tiene pues algunas anécdotas que recogí de mi familia. Adaptadas. Adaptadas, sí. No podemos separar la obra del autor, ¿verdad? Siempre lleva algo, las obras de nosotros mismos o del Eso mismo dicen, autor. yo creo que sí, sí, yo creo que sí, sí. Entonces, la tierra que me habita. El título dice mucho también de lo que ahorita nos cuentas, porque aunque leía, naciste en México, en Guerrero, tengo entendido, en el estado de Guerrero, luego estuviste en Hidalgo y terminaste aquí en la Universidad de Monterrey. Así es. Regia por adopción, podríamos decir así. Regia por adopción, que hay mucho libanés también, aquí en Monterrey. Sí. Pero esa tierra que te habita, como dice el título, te refieres a esa parte libanesa que no sale de ti, que está dentro de ti por todas las raíces que tienes o que traes. Fíjate que el título vino evolucionando junto con la historia, porque comencé a escribir esta historia en 2013. Okay. Y el proceso de investigación, de entrevistas, el contexto histórico, que después fue todo un proceso encajar las historias dentro del contexto histórico, y varios títulos surgieron, pero ya cuando tenía que registrar la obra, tenía que decidir ya por un título, y yo sentí que en mis personajes y en mí, esa tierra habita y habitará por siempre. Ok, Sí. Qué padre. Sí. Platícanos sin dar spoilers, obviamente, platícanos un poquito de hacia dónde va la trama, porque si tú en el siglo XX, ¿verdad? Principios del siglo XX. Principios del siglo XX, donde conocemos en la historia mundial, bueno, ahorita a principios del siglo XXI también está pasando una serie de cosas sí, la verdad, y de eventos de ese tipo como sucedieron en el siglo XX, a nivel mundial y sobre todo en Líbano también, ¿no? Entonces, pero ¿por dónde va la trama? ¿De qué vamos a el espectador, Es la historia el lector? de una familia que vive en Montelíbano. Okay. Son principalmente agricultores y no puedo decir ni siquiera ganaderos, pero sí tenían gallinas, cabras, huevos, leche, era lo que sacaban de los animales. Quizá alguien tenía algún caballo o algo y sembraban el árbol de la morera blanca, que es el alimento para el gusano de seda. Okay. Esa zona del Líbano produce o producía seda de muy alta calidad. Okay. Por el alimento de, no sé, los minerales que tiene el piso producían cierta calidad en la hoja que daba una seda muy blanca. Wow. Entonces encontré que de Francia venían al Líbano directamente a comprar seda. Muchas cosas han pasado que digamos, esa forma de vida o ese medio de economía pues ha venido diluyéndose a la baja con el tiempo, ¿verdad? ¿Todavía habrá quien lo haga? Puede ser, por esa zona hay el Valle de la Seda, pero es como si te dijera Parras, donde hacen fiestas, hacen bodas, tienen un viñedo, así como demostrativo, y tienen Parras, pero ya no es un proceso de manufactura de seda, sobre todo rudimentaria, como lo hacían en aquel tiempo. Ok. Y
¿Te metiste en un tema de investigación? ¿Viajaste? Viajé. ¿Al Líbano también? Sí, también. Ok, ¿fuiste Sí. allá para sacar toda esta investigación? Bueno, mucha investigación, fueron libros, pues, el internet, la verdad, facilita mucho conseguir información. Lo más rico fue las entrevistas con mi mamá y sus hermanos, porque pues ellos tenían de primera mano, de sus papás y de sus abuelos, anécdotas que les Claro. habían contado de su viaje, de su vida allá, de las situaciones que vivieron durante los diferentes periodos que les tocó vivir allá, fin del Imperio Otomano, la guerra, la Primera Guerra Mundial y después un periodo de dominio francés, donde el Líbano ya esperaba ser independiente y libre. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, pues se dividen, lo que quedó del Imperio Otomano se lo dividen Inglaterra y Francia, Líbano y Siria quedaron bajo la supervisión de Francia. De Francia. Sí. Ok. A ver, y una pregunta tipo, me gusta decir eso, tipo podcast. A ver. ¿No? Porque me imagino que en estos viajes, en estas preguntas, ¿qué fue lo que descubriste, ¿sí? que más te llamó la atención y que lo pudiste plasmar en el libro? La añoranza. O sea, tanto cuando platiqué con mi mamá como con sus 3 hermanos, yo veía en su mirada un recuerdo de un orgullo de la ascendencia, de un orgullo por sus padres, de compasión por las situaciones que ellos vivieron y por las razones por las que tuvieron que dejar su país y que lo amaron entrañablemente siempre. Alguno que otro pudo regresar, pero pues no todos. No todos. Y esa añoranza tú no solamente la pudiste ver reflejada en ellos, sino que también la sentiste de alguna forma. Yo la sentí porque tuve oportunidad de ir al Líbano y bueno, la situación que está viviendo ahorita el Líbano todos la conocemos, ¿verdad? Correcto. Pero a lo largo de su historia, Líbano no ha tenido progreso en el sentido como lo vemos en muchas ciudades y en muchos países, las carreteras, los edificios. Entonces la belleza natural del Líbano prevalece. Y eso fue lo que a mí me maravilló. Eso fue lo que a mí me maravilló del Líbano. Mi abuelita decía que ella quería recordar Líbano como lo había dejado, no quería regresar y encontrarse con algo diferente. Y yo creo que si hubiera regresado casi hubiera encontrado lo mismo, porque realmente hay poco progreso. O sea, la ciudad de Beirut sí es una ciudad muy moderna, con edificios muy modernos, pero llegué a la zona donde vivieron mis abuelos maternos, a la zona donde vivieron mis abuelos paternos, y realmente no ves mucho. Y O la sea, fuera geografía... de Beirut, que es la capital, Sí. se ve ya una zona muy rural, entonces. Sobre todo en las áreas del origen de mis abuelos. Mis abuelos paternos también son de origen libanés. Por ambos unos lados. del norte y otros de cerca de Beirut. Pero está un poquito más enfocada en la historia materna. Okay. No hay... La geografía del Líbano tampoco permite mucho porque el Líbano es una cordillera que está rajada por en medio. Entonces, de pronto circulas por este lado y ves la carretera del otro y luego ya estás circulando de este lado y ya viste la carretera del otro lado. O sea, en subidas y en bajadas. Okay. Entonces, no se ven muchos puentes, no se ven muchas autopistas. Sí las hay. Un aeropuerto muy moderno, no quiero decir tampoco que no haya progresado, pero yo creo que las dificultades hasta cierto punto que han vivido a lo largo del tiempo no les ha permitido ese progreso. Una cosa singular que nos sucedió en visitando a una casa de la familia con la familia con la que íbamos, nos dijeron, ¿quieren unas ciruelas? Y no, gracias. Bueno, si no quieren, para no cortarlas porque se echan a perder. Ok. Eso me llamó mucho la atención porque, a ver, las ciruelas que comemos aquí, ¿hace cuánto que las cortaron? Exacto. ¿Sí? Sí, o sea, me imagino que vas por el lado de que es mucho más orgánico todo ese asunto, sino que no tiene tantos conservadores como lo que comemos ahora. Comen lo que cosechan en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, comen lo que cosechan, sí. Ok. Oye, y aquí estoy leyendo, hay Imperio Otomano, lo que me decías,
está la familia Anouncado, ¿lo dije bien? Sí, Anun, ajá, como un poco francés, Anun. Es muy El apellido francés. es ficticio. Ok. El apellido es ficticio, de hecho no existe como apellido libanés porque, pues dado que no es una historia biográfica, Sí, obviamente. Ajá. los personajes son ficticios, aunque algunos nombres son los que son o los que fueron, pero la mayoría de sus estilos de vida y así es ficticio. O sea, una anécdota pequeña había que contextualizarla Sí. y entonces, pues... Eso es lo interesante. Eso es ¿verdad? lo interesante, Sí, sí. exactamente. Y encajarla en la historia real también. Y me gusta mucho esto que dice que intenta mantener unida a su familia. Habla de los personajes Félix y Nasira. Una familia a través del amor, el sacrificio y la solidaridad a través de lo que está pasando. La verdad que los valores familiares, pues las circunstancias quizá fueron ficticias, pero yo creo que muy en el fondo sí sucedió eso porque muchos de los acontecimientos que narro en esta novela sucedieron, Okay. como Sí, separaciones, viajes, que ya esperemos que nuestros lectores los descubran al leer la historia, hacen que la familia cohesione. Okay. Sí. Dinos, por favor, nada más, los últimos 10 segundos nos quedan, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Y sé que vas a estar en la Feria Internacional del Libro de Monterrey también. Voy a estar en la FIL de Monterrey, ahí les avisaremos con tiempo y pueden conseguirlo en la biblioteca más grande del mundo. No puedo decir el nombre. Amazon. Amazon, está el libro ahí disponible en Amazon, digital y físico. Y Perfecto. en algunas librerías aquí en Monterrey, en la zona metropolitana. Perfecto, pues ahí está para que vayan a conseguirlo. Marta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a y ti, mucho qué amable. éxito. Muy amable. ¿Me acompañas a dar esta nota, por favor? Claro que Porque sí, con mucho fíjate gusto. que la Secretaría de Cultura de Nuevo León y Conarte conmemorarán el Día Mundial del Arte celebrando el 15 de abril con una muestra del patrimonio cultural de Nuevo León. La exposición Habitar lo Público, Patrimonio Artístico de Nuevo León 1900-2025, estará abierta de martes a domingo, de 10 de la mañana a las 20 horas, en el Centro de las Artes. Además, en la planta baja de la nave Generadores se encuentra Rastros Indiciales, donde los artistas del performance Renardi Alejandro Certuche dialogan desde la acción como índice de lo ocurrido y lo que aún persiste. También podrán visitar Herejes, exposición en la que participan 19 integrantes del colectivo Fotógrafas de México, entre otros. Bueno, amigos, vámonos a una pausa y regresamos con más información. Imaginarte, no se despegue el televisor.